La acabamos de presentar, entonces estamos recolectando las firmas para que se pueda presentar. El día de hoy hay un pleno a las 8 de la noche y ahí se tendrán que recabar las firmas requeridas. Está Sigrid Bazán con nosotros. ¿Cómo está, Sigrid? Bien, vamos a conectarnos, Jesús, en algunos minutos porque entendemos que ella está impulsando una moción de interpelación al ministro de Justicia, Eduardo Arana, justamente por la decisión que ha tomado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pero también preguntarle si ella esperaba esta acogida que está teniendo la salida del expresidente Alberto Fujimori. Cuando se conoció este auto aclaratorio del Tribunal Constitucional la semana pasada, habían cerca de 15, 20 personas y con el transcurso de los días se fueron sumando más. Ahora lo que está pasando es que la gente sale de sus casas, sale por las ventanas para poder ver la salida del expresidente, y le damos la bienvenida a la congresista Sigrid Bazán. Muy buenas tardes, bienvenida, exitosa. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y bueno, lamentamos en realidad esta decisión que en complicidad con el Ejecutivo se ha tomado, ¿no? El día de hoy. Siri, ¿cómo estás? En la mañana conversábamos brevemente sobre esta situación y tú tenías una posición muy particular. ¿Crees en todo caso que hay un desacato del Poder Ejecutivo? Sí. Mira, muchísimas gracias, Jesús, por la oportunidad. Nosotros estamos en estos momentos ya en mis manos con una moción de interpelación para poder presentar a el ministro de Justicia, que ha jugado un papel clave en medio de la liberación de una persona que además, liberación que constituye un claro desacato del Estado peruano con respecto a los convenios internacionales que suscribe. Y creo que eso es particularmente grave porque estamos hablando de un impacto a nivel internacional, no solamente en términos o materia de derechos humanos, sino que también pone en serio peligro el tema económico, el tema de promoción de inversiones internacionales para el país, el tema en realidad de un ambiente para el fomento de la inversión que creo no se ha considerado. Y esas son algunas de las cosas que le vamos a plantear en esta interpelación al ministro Eduardo Melchor. Entiendo entonces que para ustedes, para quienes se oponen constantemente a la salida de Alberto Fujimori, en diferentes escenarios, ¿existe en este momento una violación de la seguridad jurídica del país? No, en absoluto, ¿no? Y sentimos que además amerita tener una respuesta de parte del ministro, cuáles son las consideraciones que se ha tenido y qué ha variado como postura del Estado peruano del 2022 a la fecha, en tanto en el 2022 el Estado no acató, no aplicó una sentencia del TCE y este año sí lo está realizando, ¿no? Esta moción de interpelación lo que puede tener como consecuencia es una moción de censura, que creo que es lo más lógico. ¿Y cuántos congresistas han firmado esta moción? La acabamos de presentar, entonces estamos recolectando las firmas para que se pueda presentar. El día de hoy hay un pleno a las 8 de la noche y ahí se tendrán que recabar las firmas requeridas. Ahora, yo creo que van a tener que ampliarse la moción de interpelación porque en este caso están deliberando dos ministros de Estado, tanto el canciller como el ministro de Justicia. Correcto. El tema es que el Ministerio de Justicia tiene dentro de sus competencias, por ejemplo, y eso es lo que estamos poniendo en esta moción, las mociones de interpelación, digamos, son personales. Entonces, tendría que hacerse otra moción de interpelación, pero aquí en el Ministerio de Justicia se tendría que evaluar, por ejemplo, que la Procuraduría ha sacado un comunicado el día de hoy señalando que Alberto Fujimori debe 57 millones por reparación civil. Entonces, en mi interpelación personal al ministro Eduardo Melchor Arana, es preguntarle qué medidas se está realizando para hacer efectivo, por ejemplo, el cobro de la reparación civil en medio de este contexto. Pero ese comunicado deja claramente que Fujimori no tiene un peso encima, o sea, no tiene ni un bien mueble, inmueble, y tampoco tiene el sueldo de expresidente al que renunció, o sea, no tiene de dónde pagar absolutamente nada. Creo que sería un error pensar de que el señor Alberto Fujimori no tiene de dónde pagar porque algo que está o no está a su nombre, ¿no? Creo que eso sería un error bastante grave. Y que se tienen que hacer gestiones, Eso ya se ha hecho, digamos, en alguna oportunidad y la Procuraduría ha mostrado algún avance, no desde esta gestión, por supuesto, ¿no? Y además que la Corte ya trazó cuáles son los procedimientos para un indulto. Se ha seguido insistiendo con el indulto del expresidente, pero Pablo Kuczynski. Porque acá se está diciendo que uno se opone al indulto por oponerse, cuando en realidad lo que usted menciona es que hay un camino que no se ha cumplido para que exista un indulto que incluso la propia señora Keiko Fujimori en algún momento pidió. Ella se opuso al indulto del 2017. Así es, que es el pago de la reparación civil, que ya lo mencionó, 57 millones de soles. Y creo que lo más importante para cerrar las heridas que ahora se están abriendo con la salida del expresidente es el pedir perdón. El abogado ha mencionado que no le corresponde, que no va a pedir perdón a Alberto Fujimori. Ha sido claro y tajante en eso.
Creo que ahí el tema de humanitario, en lo que se habla cuando se dice indulto humanitario, se ha perdido. Este no es un indulto humanitario, este es una jugada política más de un partido político que además ha usado a su liderazgo, al liderazgo del señor Alberto Fujimori más de una oportunidad, recordemos, con el tema del canjeo de votos desde la época del señor Kuczynski, desde la época del señor Mamani, donde se grababan las conversaciones de un Kenji Fujimori negociando votos para no vacar al presidente. Entonces, yo creo que si se quiere un indulto humanitario, hay que solicitarlo como indulto humanitario, y la Corte ya lo ha establecido. Ese no es el caso del día de hoy, y lamentamos este juego político. ¿Qué ¿no? tanto pueden hacer congresistas como ustedes, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hay alguna posibilidad de que tengan algún tipo de injerencia? Mire, la Corte Interamericana se ha pronunciado, el que está en desacato es el Estado, entonces hacer algo más ante la Corte cuando la misma Corte ya ha sacado una resolución. Yo creo que aquí lo que habría que preguntarle, y está dentro del pliego interpelatorio también, es si existe o no la intención y la voluntad del Estado peruano de seguir en la Corte. Porque si no existe, eso también tiene que aclararle el ministro de Justicia. O sea, realmente desacatar la Corte nos deja sin propósito como Estado integrante, como Estado suscriptor de la Convención Americana, y creo que eso sí tendría que reevaluarlo este Ejecutivo, ¿no? En algunas regiones se habla de movilizaciones como Tacna, por ejemplo, y además esta coyuntura se suma a lo que va a ocurrir mañana, la denominada marcha por el año del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y recordando también el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. ¿Ustedes van a participar de alguna movilización? Nosotros, quien te habla, ha estado en la movilización del día sábado, es una movilización que fue convocada de manera pacífica y de hecho que tiene como consigna parte de recuperar la democracia. Voy a estar participando, sí, de las movilizaciones pacíficas venideras. Yo lamento que esto se tiña además en un contexto político en donde el gobierno ha sacado un decreto legislativo por el cual pone 15 años de prisión para aquellas personas que se movilicen con las facultades que se le otorgaron al Ejecutivo para legislar. Lo lamento porque si se cree que se va a combatir la inseguridad ciudadana poniendo 15 años de cárcel para alguien que se manifiesta, la verdad no hay más equivocación o mayor error que el que se está dando, ¿no? Y no es gratuito que surja en un contexto en el que se acaba de liberar el señor Alberto Fujimori tratando de impedir que la ciudadanía se movilice de manera pacífica, algo que es un derecho constitucional, ¿no? Bien, Sigrid, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde y vamos a ver mañana cómo es que le va a esto que tú estás solicitando, que es la adhesión de firmas de congresistas para esta interpelación de Eduardo Arana. Todavía no hay la respuesta del gobierno, la queremos saber en realidad qué es lo que van a responderle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque además hoy se vencía el plazo del requerimiento que se había hecho respecto a que no se aplicara este indulto, ¿no? Correcto, creo que hay que sincerar las intenciones del Ejecutivo con respecto a nuestra permanencia en la Corte. Rechazamos desde ya esta liberación, este desacato, y vamos a estar tomando las medidas con respecto a la interpelación del ministro. Bien, gracias, cuídate. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Bien, teníamos a Sigrid Bazán. Bueno, vamos a ver si es que se suman a su pedido de interpelación, ¿no? Necesita un número importante de firmas también para que esto se dé. Mientras tanto, Eduardo Arana sigue en la Cancillería y el canciller en la Cancillería también, evaluando seguramente un documento o algún tipo de respuesta para todos nosotros.